Muy buenas tardes para todos. Les damos la bienvenida a nuestro quinto Top Meeting. Nos encontramos en una jornada maravillosa de capacitación. Vamos a tener unas charlas de bastante interés y le damos la bienvenida a todos nuestros asistentes, a todos los que se van a conectar en el transcurso de la transmisión y a todos los que les agradecemos su asistencia para permanecer conectados con nosotros en esta tarde. Queremos presentarles varios temas en estas jornadas de capacitación que vamos a tener en estos próximos días. Y vamos a iniciar con un gran aliado, uno de nuestros grandes amigos, una compañía que al día de hoy, ¿verdad?, está con nosotros. Ellos son Harting y presentan soluciones de conexionado. Hoy tenemos un gran amigo que se conecta con nosotros desde la Ciudad de México, ¿verdad? El ingeniero Bernardo López, y él nos va a presentar un tema de gran interés en esta tarde. Él nos va a presentar la conectividad industrial, cuáles son los ejemplos de aplicaciones al día de hoy. Entonces, ingeniero Bernardo, te damos la bienvenida para que nos presentes este gran tema. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y muchas gracias por esta bienvenida. Pues bien, como ya lo comentaban, estamos acá el día de hoy para platicar un poquito acerca de qué es la conectividad industrial que nosotros tenemos en nuestro portafolio de productos, hacia qué mercados estamos enfocados y bueno, finalmente presentar un poquito de los ejemplos de aplicaciones en donde podemos ver el tipo de productos que tenemos, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a empezar. Para los que no conocen la marca como tal, pues es un overview muy general. Nosotros somos la empresa Harting, nos dedicamos desde por ahí de 1946, 45 a hacer conectores industriales. ¿Qué tipo de conectores industriales? Lo vamos a ver un poquito más adelante, pero de entrada nosotros, como te comentaba, somos una empresa alemana con base en Espelkamp, perdón, somos más de 5,000 empleados y bueno, se llama Harting por el apellido de la familia. Esto significa que la familia es propietaria del 100% de la empresa, entonces por eso es más bien ese es el porqué del nombre de nuestra compañía, Harting. Como tal, ¿qué representación tenemos aquí en América? Tenemos tres principales entidades, digamos que pues de ventas y como tal presencia en todo América, ¿ok? A lo que nosotros pertenecemos, digamos que sería a México, Caribe y Centroamérica y Sudamérica, perdón. Y bueno, nuestro cuartel general está en Estados Unidos, pegadito a Chicago. Tenemos otra oficina de ventas en Canadá. Y bueno, en México, en donde me encuentro ahorita, tenemos una oficina de ventas y una planta de manufactura. Vamos a ver un poquito más adelante qué hacemos en esta planta, que es muy parecido a lo que tenemos también en Brasil. Nosotros como entidad de ventas le reportamos directamente a Harting Brasil. Es por eso que, entonces bueno, ¿cuáles son nuestros productos? Ahora sí vamos, digamos que a la parte que más nos interesa. Lo anterior nada más es para que conozcan un poco del trasfondo de lo que Harting es, qué significa y por qué es Harting, ¿ok? Nos dedicamos nosotros a tres principales, digamos que familias de productos. Nosotros lo llamamos la triada. Las tres familias principales de productos, o las tres familias de productos, perdón, van a estar enfocadas 100% en conectividad, ¿ok? ¿Cuál va a ser la conectividad? Principalmente poder, señal y datos, ¿ok? Para la primera parte vamos a tener lo que nosotros llamamos tecnología de instalación, que esto va a referirse a conectores muy en general, a conectores para propósito eléctrico. Es decir, conectores para aplicaciones industriales en donde tenga que pasar a lo mejor poder, ¿no? Alimentación principal o algo así. Generalmente este tipo de conectores van a ser conectores rectangulares que principalmente por este producto, el conector rectangular, es por lo que Harting es reconocido a nivel mundial, ¿ok? Después de ahí vamos con device connectivity o conectividad a nivel dispositivo, y este tipo de conectores van a ir enfocados más al tipo de conexionado electrónico. Es decir,
vamos a tener conectores y aplicaciones que van a resolver, digamos, conflictos en conectividad a nivel de placa PCB, circuitos impresos y todo este tipo de dispositivos. Pero como les comentaba, van a ir más enfocado a lo electrónico, ¿ok? Entonces, bueno, ya tenemos conectores eléctricos, ya tenemos conectores electrónicos. Nos hacía falta una familia que también pudiera revisar o entrar en la parte de lo que llaman ahora Smart Connectivity y todo lo que tenga que ver con redes y datos. Es decir, en este caso vamos a tener todo lo que tenga que ver, por ejemplo, con fibra óptica, Ethernet, conectores RJ45, switches Ethernet, etcétera, ¿ok? Entonces, bueno, a grandes rasgos, estos tres son las familias en las que se dividen el portafolio de productos que nosotros tenemos como empresa. Después de ahí, obviamente, ¿cuáles son las capacidades de fabricación que tiene Harting? Ahorita acabamos de ver los productos, pero también tenemos una capacidad instalada, digamos, para poder proveer soluciones completas, no nada más el conector, ¿ok? Entonces, bueno, lo que hacemos, por ejemplo, en la planta de acá de México y la planta de Brasil, y lo más importante es ensambles de poder y control. Es decir, en este rubro vamos a tener la capacidad de proveer tanto el conector eléctrico, en este caso en particular, con el cable ya ensamblado, ¿no? Obviamente guardando todas las características y requisitos, características específicas que ustedes busquen en su aplicación, llámese nivel de voltaje, corriente, incluso resistencia, el largo del cable, el tipo de cable que vamos a ocupar, puede ser, por ejemplo, no sé, resistente a químicos. Se hace la solución completa. Yo te entrego el ensamble funcional y probado, ¿ok? Después de ahí vamos a tener también ensamble de accionar que obviamente buscamos que todo el componente que va en este arnés eléctrico sea completamente Harting, pero en ciertos casos, digo, también estamos abiertos, por ejemplo, a tener en un extremo un conector Harting y en los otros extremos de las, digamos que líneas eléctricas, algún conector de otro tipo, ¿no? Entonces, bueno, también es importante mencionarlo. Después de ahí también vamos a tener ensambles de entradas y salidas. Es el mismo caso del primer punto que tratamos, pero orientado obviamente a conectores electrónicos, ¿ok? Entonces vamos a tener también el ensamble de cable, pero a lo mejor un conector DB9, DB25 de un lado y al otro lado a lo mejor un conector que va a placa PCB, ¿ok? Entonces, bueno. Después de ahí, ¿qué más vamos a tener? Como les comentaba al principio, también vamos a tener por ahí aplicaciones o soluciones que tengan que ver con fibra óptica y Ethernet, ¿ok? Todo esto orientado a ensamble de cables y soluciones personalizadas, ¿vale? Después de ahí, ¿qué otra capacidad de fabricación tenemos? Podemos fabricar kits. ¿A qué me refiero? Un poquito más adelante vamos a ver que para un conector eléctrico Harting típico, estándar, vamos a necesitar al menos 5 números de parte. A veces para la persona de compras o para el asesor de ventas, el ejecutivo de ventas, es un poco tedioso, ¿no? A lo mejor cargar en su sistema número de parte por número de parte. De igual forma, para la persona que a lo mejor recibe compras en la empresa con el usuario final, a lo mejor es un poco cansado, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué hacemos también nosotros? Damos la opción a que, por ejemplo, si tu usuario final o ustedes como usuario final consumen un conector con los mismos números de parte de manera regular, nosotros podemos darlo de alta con un solo número de parte específico y con ese número de parte va a venir armado como kit, como la imagen que estamos viendo, y ya no vamos a tener a lo mejor que pedir 7, 8, 9 números de parte. Con un solo número de parte nos va a venir todo el conector completito, ¿ok? Esto es algo también importante, es algo importante y bastante pues práctico, ¿no? Para fines administrativos también. Comentábamos los ensambles de cable, podemos tener ensambles de cable también de todo tipo. Obviamente también ahí nosotros damos el soporte para especificar números de parte con base en la aplicación y pues llegar al resultado final que estamos viendo en imágenes, ¿ok? Este es un ejemplo de arneses, como lo comentábamos al principio. Esto es lo que les comentaba que también nosotros hacemos en la planta, tanto de México como de Brasil. También algo importante que estamos haciendo ahorita ya en México es el premoldeo, es decir, que viene ya completamente, digamos,
con una máquina inyectora de plástico. Entonces también esta capacidad de manufactura nos pone también con una ventaja competitiva sobre los competidores que a lo mejor solamente tienen el ensamble de cables con una protección contra el ambiente baja. En este caso, al tener un premoldeo con inyección de plástico, pues ya podemos tener por ahí una protección hasta IP67, 69K. ¿Ok? ¿Qué vamos a hacer en este caso? Podemos tener, por ejemplo, conectores M12, conectores Ethernet RJ45 y en la primera fase algunos conectores M8. Posteriormente ya vamos a tener todo lo que vemos en las imágenes, incluso conectores rectangulares, y pues obviamente también los vamos a poder tener customizados, ¿no? Personalizados, si lo queremos llamar así. Después de ahí, esto generalmente lo hacemos en Estados Unidos, pero también hay opción. La verdad es que es un poquito más difícil una caja de control, un gabinete de control, pero bueno, también se da la opción de hacerlo, ¿no? Y bueno, esas son las capacidades de producción que tenemos. Los tipos de productos los vamos a ver más a detalle adelante, pero bueno, ahorita es importante comenzar con nuestro producto estrella, con el producto por el que todo el mundo nos conoce, ¿ok? La primera parte la vamos a destinar a revisar cuál es el conector rectangular o conector industrial Han, por qué se llama así. Luego vamos a pasar por un conector modular. Si tienen alguna duda, con todo gusto y con toda confianza, interrúmpanme o pongan ahí en el chat y podemos parar en cualquier momento. Ok, un conector industrial Han, si se fijan, significa Han, es un conector que significa norma Harting, normativa Harting o Harting normal, ¿ok? ¿Qué significa esto en palabras, digamos, más sencillas? Al menos acá en México tenemos una marca, por ejemplo, de toallas desechables que se llaman, o pañuelos desechables, ¿no? Que se llama Kleenex. Tú vas a la tienda, a la farmacia y pides unos Kleenex. Te pueden dar a cualquier otra marca y tú te vas a ir contento con tu Kleenex. Eso significa Harting normal, que incluso teniendo un conector de alguna otra marca, el usuario lo va a identificar si es un conector rectangular como un conector Harting. Entonces, esto es bastante importante. En muchos casos se cree que el conector Harting es un conector tipo Harting y no es un conector marca Harting. Entonces, bueno, esto también es importante. Y bueno, nosotros nada más para cerrar esta parte, desde 1945 se inventó este conector, se diseñó, se fabrica y se distribuye. A lo largo de los años, obviamente, hemos tenido muchas mejoras, muchas opciones adicionales y bueno, el conector que estamos viendo en pantalla es el conector más común y es un conector eléctrico Han, ¿ok? Después de ahí, como les comentaba al principio, lo que estamos viendo en pantalla son los 5 números de parte que vamos a necesitar para armar un conector Harting típico o estándar, ¿ok? Vamos a tener 2 carcasas, el número 1 y el número 5. Son carcasa superior, carcasa base, así nosotros las llamamos acá, pero bueno, también es importante identificarlas con sus nombres en inglés, que sería Hood y Housing, porque todavía no tenemos catálogos traducidos 100% al español. Entonces, cuando ustedes busquen en catálogo, les va a aparecer como Hood y como Housing. Después de ahí vamos a tener insertos. Ahorita vamos a ir platicando más o menos para qué sirve cada cosa y por qué es importante considerar estas 5 partes en un conector estándar, conector típico. ¿Sale? Entonces, bueno, vamos a tener carcasas, Hood y Housing, o carcasa superior, carcasa base, inserto macho, inserto hembra y su glándula o no sé de qué otra forma le llamen por allá, al menos de este lado le llamamos un conector glándula o un prensacables, ¿no? Entonces, bueno, ahorita más adelante vamos a ir viendo para qué sirve cada cosa. Por ejemplo, los insertos. Los insertos son estos elementos plásticos que en primera parte y más importante nos van a ayudar para fijar los pines a, digamos, una parte sólida y evitar así que se toquen entre ellos y puedan llegar a tener un cortocircuito, ¿ok? Vamos a tener 4 tornillos de fijación, uno en cada esquina. Estos tornillos de fijación van a ir, obviamente, o van a ayudar a fijarnos a las carcasas. Podemos tener opciones desde 1 hasta 216 pines y desde corrientes bajas, un bajo amperaje, hasta opciones de 650 amperes. Para el tema del voltaje, de igual forma desde voltaje bajo hasta 5000 volts.
todos los datos que demos acá, digamos, en cuanto a datos eléctricos, van a referirse por pin, por contacto individual. No es la suma de todos los contactos, es por contacto, es decir, cada pin, el pin 1, el contacto 1, dependiendo del modelo, el más común me va a soportar por ahí de 500 volts a 16 amperes, ¿ok? Vamos a tener opciones de codificación. ¿Esto a qué se refiere? A que, por ejemplo, si tenemos instalados 10 conectores iguales, podemos tener un tipo Poka-yoke, una guía mecánica que nos va a servir tanto para guiar de manera, alinear de manera correcta al momento de cerrar el conector, como un Poka-yoke que les comentaba. Es decir, evitar conectarlo en el que no es. Vamos a poder codificar de manera mecánica nuestro conector, valga la redundancia. Y bueno, terminaciones disponibles. ¿A qué nos referimos con terminaciones? Una terminación en nuestro lenguaje, digamos que es la forma en la que voy a unir mi cable conductor, a mi conector, a mi pin. Es decir, por ejemplo, la terminación más común es la terminación screw o atornillable. Y cómo funciona, que es la que estamos viendo en imagen, los tornillos de los laterales yo lo voy a abrir, lo voy a desatornillar. Por abajo voy a meter mi cable en nuestro canal de YouTube, terminaciones Harting, y van a ver ejemplos muy prácticos de cada una de las terminaciones que estamos viendo ahí en pantalla. Cage clamp, Bueno, creo que por el momento Bernardo perdió la señal. Vamos a darle un momento mientras él se conecta nuevamente a nuestro quinto top meeting. Bastante interesante el tema de conectorización que nos está presentando. Vamos a hacer un repaso rápido de cuáles son nuestras charlas, las que vamos a tener el día de mañana. El día de mañana vamos a tener una charla a las 9 de la mañana de la mano de ABB. Ellos nos van a presentar cuáles son las UPS en aplicaciones industriales. Y a las 11 de la mañana nuestros amigos de Rockstreet nos van a hacer la presentación de las soluciones de sellado en el sector industrial. Soluciones bastante interesantes que se están utilizando actualmente en varios países y que vale la pena contemplar para el mercado colombiano. Después en la tarde nos vamos a ver nuevamente para escuchar una charla bastante interesante de la mano de nuestros amigos de Dialight. Ellos nos van a hacer la presentación de cuál es la gestión eficiente e inteligente de la iluminación, para que la agendemos, para que la tengamos ahí en el calendario. Y bueno, todas nuestras charlas recuerden que van a quedar grabadas en nuestro canal de YouTube, Top Drive SaaS, para que puedan volver otra vez a ingresar, volver otra vez a conectarse y seguir aprendiendo de la mano de Top Drive. Ya regresé, bueno, perdón. Creo que Bernardo ya regresó. Me sacó por ahí. Sí, una disculpa, me sacó la aplicación como que se trabó, pero ya estoy de vuelta. Ok. Perdón. No les vuelvo. No te preocupes. Sí. Les vuelvo a compartir pantalla y seguimos. Claro, Listo, sí. Adelante. Ok, nos quedamos por acá, ¿verdad? Funciones de un inserto. Esto ya lo habíamos comentado hace ratito. Sirven simplemente para fijar dos pines, contactos machos y hembras. Ayudan a guiar los contactos en el momento de la conexión. Y bueno, principalmente funcionan como aislantes eléctricos entre los contactos, brindando seguridad. Esta es para la versión, digamos, estándar, que es la que estamos viendo. Es una versión monoblock, es decir, todo viene en una sola pieza. Los pines obviamente pues van a ir separados por los espacios que el inserto les da, pero
¿Qué pasa si nosotros necesitamos tener un conector en donde vayan diferentes tipos de medias, diferentes tipos, por ejemplo, de poder, señal, comunicación, neumática? En este caso, pues ya no nos funcionan este tipo de conectores. Para ese caso, tenemos un conector modular. Es más o menos lo que estamos viendo en pantalla. En este caso, la imagen fue extraída del configurador de productos que pueden consultar en nuestra página de internet, y pueden ustedes hacer esta configuración exacta o la configuración que ustedes necesiten. ¿Cuál es la premisa principal para un conector modular? Combinar diferentes tipos de señales, diferentes tipos de medias en un solo cuerpo, en un solo conector. Con esto, ¿qué hacemos? Obviamente vamos a ahorrar espacio, vamos a ahorrar recursos y vamos a ahorrar, digamos que esfuerzos de instalación, ¿ok? Anteriormente necesitábamos un conector para cubrir todo esto, corriente alta, baja corriente, alta densidad, cable coaxial, fibra óptica, Ethernet, neumática, etc. Ahora nosotros con esta oferta podemos llegar y sustituir cada conector y agregarlo en uno individual, como lo estamos viendo. Ahora, a través de estos marcos modulares vamos a poder montar todos estos módulos dentro de un solo conector. Por ahí siempre me preguntan, oye, y por ejemplo, si tengo un conector de alta corriente, unos 200 amperes a lo mejor, ¿no? Y junto tengo un conector RJ45, ¿no se afecta la señal, la transmisión o algo? La respuesta es no, vienen completamente blindados de manera individual. Pero bueno, se recomienda obviamente tener ciertas consideraciones. Si no se tienen, de cualquier forma, los conectores están garantizados para que de manera interna también estén funcionando de manera correcta, ¿ok? Entonces, esta es nuestra propuesta para un conector modular. Vamos a poder tener fibra óptica, Ethernet, neumática, alta corriente hasta 300 amperes, alto voltaje hasta 5000 volts, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, esta es una opción bastante interesante si es que lo que ustedes quieren es ahorrar espacio y ahorrar tiempo de instalación, ¿ok? Y en este caso ya cambia un poquito. ¿Se acuerdan? Al principio habíamos comentado que las partes de un conector modular, de un conector Harting estándar eran 5. Ahora ya no podemos determinar con seguridad cuántas van a ser, ya que va a haber marcos para diferente número de módulos. Vamos a tener desde 2 módulos, 3 módulos, 4, 6 módulos y recientemente hasta 8 módulos, ¿ok? Entonces, bueno, la ventaja de esto es que las carcasas van a seguir siendo las mismas, dependiendo obviamente del tamaño, pero no voy a tener que cambiar absolutamente mi carcasa a una versión modular. La carcasa se queda igual para la versión estándar y la versión modular. Lo único que cambia son lo que va a ir adentro, ¿ok? Y bueno, esto ya lo comentamos ahorita, pero podemos combinar poder desde 5 amperes hasta 200, señal desde 5 amperes o menos, fibra óptica para comunicación Ethernet, cable coaxial, neumática de hasta 10 bars, Ethernet desde Cat5 hasta Cat7e, USB 2.0, 3.0, D-subs y varias opciones más. ¿Cuáles son las opciones más? Alta corriente, alto voltaje, Firewire, etcétera, ¿no? Estas son las más importantes. Y bueno, ¿cuáles son las características generales y puntos a tener en cuenta para la selección de un conector Harting y para, digamos, tener la seguridad de que va a resolver nuestra aplicación? En general, nuestros conectores soportan u ofrecen opciones para calibres de cable desde el más pequeñito, que es 24-26 AWG, hasta 250 milímetros cuadrados. Después de ahí vamos a tener por pin hasta 5000 volts, corriente de hasta 650 amperes, y desde 1 hasta 16 pines por inserto. El rango de temperatura va a ser de 125 grados centígrados, pero vamos a tener una versión que es la High Temp o alta temperatura, que va a soportar hasta 200 grados centígrados en operación. El tipo de protección IP, es decir, el tipo de protección ambiental, va a ser desde IP20, que es la más sencilla, digámoslo así, va a estar casi expuesto, hasta IP69K. En este caso, este tipo de protección, vamos a poder incluso sumergir, lavar a presión nuestro conector y no va a ingresar absolutamente nada, obviamente, guardando ciertas previsiones, ¿ok? Y bueno, estos son los 5 puntos, 4 o 5 puntos claves a tener en cuenta para seleccionar un conector.
El primero, pues obviamente, ¿cuántos pines vamos a ocupar? Por ejemplo, ustedes me podrían decir, tengo una aplicación en donde quiero poner un conector rápido, pero no me sé cuántos pines, me faltan muchos datos, ¿no? Entonces, bueno, obviamente nosotros vamos a preguntar cuál es tu aplicación. Si tú me dices, ¿sabes qué es un motor trifásico a 480 volts? Ya sabemos que al menos van a ser 3 pines para línea, 1 para el neutro y 1 para tierra, es decir, van a ser 5 pines. Después de ahí ya nos están diciendo en esta aplicación en particular, en este ejemplo, que es para un motor. Entonces el tipo de señal va a ser una señal eléctrica, que por ahí a lo mejor podemos ver la placa del motor y nos va a decir que son 15 amperes, un ejemplo. Y con esto ya vamos a tener el tipo de señal y el nivel de voltaje y corriente. Otro dato importante es el calibre de cable. Esto para poderse determinar también el tipo de terminación. Y principalmente también nos va a ayudar mucho a saber el ambiente de instalación. Si va a estar sometido a vibración, si va a estar, contra temperatura, tensión, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, el ambiente de instalación va a ser muy importante en este caso porque nos va a determinar qué tipo de carcasas vamos a usar, ¿ok? También de igual forma la restricción de espacio. Con esto a lo mejor vamos a poder ofrecer un conector más grande, más pequeño o obviamente lo que se busca es ofrecer un conector adecuado a la aplicación como tal, ¿no? Vamos a ver que también tenemos diferentes tipos de carcasas, hoods y housings, acuérdense. Este es el portafolio de productos en general. Ahorita cuando vayamos avanzando en los ejemplos vamos a verlos más detenido y con características un poco más definidas o más particulares, pero por ejemplo Han A, Han 3A, Han B son conectores de acero al carbón con aluminio y un recubrimiento de pintura pues digamos normal, que nos van a ayudar a tener aplicaciones industriales normales, es decir, en un gabinete, etcétera, ¿no? En un gabinete de control. ¿Qué protección vamos a tener? IP67. Luego de ahí vamos a tener un Han M. Han M significa Han Marine. El tipo de protección va a seguir siendo IP67, pero si se fijan es muy parecido al Han B, solamente que es en color negro. Este color negro es un epóxico especial que está diseñado especialmente para, bueno, específicamente, perdón, para hacerlo resistente a la corrosión y a las sales marinas. Si ven la junta que vemos acá, este sello es un sello gris, es hecho de otro material especial que nos va a soportar rayos ultravioleta, es decir, la vamos a poder tener instalados en exteriores y este sello no se va a partir con la resequedad que provoca el sol, ¿no? El mismo caso de Han 3M. Para el caso de Han 3HPR y Han HPR es la carcasa más robusta que tenemos y que manejamos, ya que alcanza una protección IP69K y soporta, más bien está diseñado, por ejemplo, para instalarse en jumpers, es decir, para unir vagón con vagón de tren o vagón con vagón de un subway, de un metro. Y bueno, este tipo de conectores, como les comento, es el tipo de conectores más robustos que manejamos. Después de ahí vamos a tener Han Yellock. Este Han Yellock, si se fijan, es muy diferente a los demás. El tipo de protección es IP67, pero pues ya no vamos a tener acá las palanquitas estas, los seguros de fijación, digo, de bloqueo. Ahora pasan a ser un mecanismo interno y el mecanismo de liberación es este botón amarillo que tenemos en cada lado. Es un push button y ahora no tenemos piezas mecánicas expuestas que puedan llegar, digamos, a romperse. En este caso es importante mencionar que los últimos robots de la marca KUKA alemanes ya vienen especificados con este tipo de conector. De igual forma, ustedes me podrán preguntar, oye, si yo tengo un conector Han B, ¿me puedes dar, digamos que una guía para sustituir un conector de otra marca, Phoenix Contact, Wade Mueller, algún competidor? Generalmente sí son, digamos que compatibles. En el caso de Han Yellock no tenemos competidor en este caso, no hay ningún otro fabricante que haga este tipo de conectores. Entonces en Han Yellock es muy importante mencionar
que si ustedes especifican o adquieren Han Yelloc, no vamos a tener competencia y nadie lo va a poder sustituir, ¿ok? Aparte de que tiene muchas otras ventajas, ¿no? Pero a grandes rasgos, esas serían las principales. Después de ahí tenemos Han Eco. Han Eco es un conector que ustedes podrían decir es de plástico. El término correcto podría ser termoplástico con fibra de vidrio. En este tipo de conectores lo que se busca es economizar, como su nombre lo dice, en cuanto a peso y obviamente en cuanto a costo, ¿sale? Este tipo de conectores va a tener una protección IP65. ¿Y en qué tipo de aplicaciones podemos ver este conector o esta carcasa? En aplicaciones en donde no quiero que se me oxide el conector, no quiero invertir tanto dinero, a lo mejor en un Han M o en un Han inoxidable, pero que siga siendo robusto. No porque sea, digamos, de plástico, entre comillas, va a dejar de ser robusto, ¿ok? Después de ahí vamos a tener Han Inox. Como su nombre lo dice, es de acero inoxidable y está certificado para cuarto limpio y para industria farmacéutica, ¿sale? Después de ahí vamos a tener Han EMC. Han EMC significa compatibilidad electromagnética, ¿ok? Esta compatibilidad electromagnética significa que va a estar completamente blindado contra el ruido eléctrico del exterior. Es decir, por ejemplo, yo puedo llegar a un gabinete con este tipo de conector y tener a lo mejor junto variadores de frecuencia que producen mucho ruido eléctrico y no me voy a preocupar por lo que pueda afectarle, ¿no? Este ruido eléctrico a mi aplicación usando este tipo de carcasas. Después de ahí, las series especiales, digámoslo así, son estas 4. Un Han EX. Un Han EX es un conector que está especificado para sitios con riesgo de explosión. Dentro de las características cumplen con la clase 1 división 2. Después podemos platicar un poquito más de eso, pero este tipo de conectores están especificados para zonas con riesgo de explosión, ¿ok? Luego de ahí vamos a tener Han HMC. Han HMC significa High Matin Cycles. Esto es un conector Han estándar. Las carcasas normales van a soportar hasta 500 ciclos de conexión. Bueno, al menos 500 ciclos de conexión y desconexión. No significa que al ciclo 501 ya tengan que cambiar mi conector. De hecho, nadie está contando cuántas veces lo conecto y lo desconecto. Pero en el caso en el que yo necesite, por ejemplo, un conector que soporte más ciclos de conexión y desconexión porque lo tengo instalado en una inyectora de plástico que cambian los moldes 3 o 4 veces por turno, a lo mejor un conector Han estándar en un mes ya se me acabó. Ahora sí, ya puedo ver que está completamente flojo, ya no aprieta los insertos, los tornillos, no sé. Para este caso podemos aplicar un conector Han HMC que debe estar certificado para al menos 10,000 ciclos de conexión y desconexión, ¿ok? Después de ahí vamos a tener el High Temp, que ya hemos platicado un poquito de esto. Es un conector que va a soportar hasta 200 grados centígrados de operación. Y finalmente Han F+B, que significa Food and Beverage. En este caso es un conector que está certificado por Ecolab para zonas o mercados, industrias alimenticias, ¿ok? Es protección IP69K, el plástico obviamente no se oxida y el plástico es el que les comentaba que está certificado por Ecolab. Entonces, si no quiero invertir tanto, por ejemplo, para tener un conector de acero inoxidable, puedo tener un Han Food and Beverage, ¿ok? Eso es digamos que en el tipo de carcasas, en el tipo de modulares y estándar, ¿no? Tenemos también un conector que es de reciente creación, no tiene tanto, que es un conector muy básico, es muy sencillo, que es el Han 1A. Es un conector que está diseñado para cumplir con aplicaciones muy básicas, es decir, a lo mejor nada más cumplir con transmitir la señal de un sensor, a lo mejor prender una lámpara o algo así, pero que pueda llegar a tener pues las fijaciones normales, robustas y pues digamos certificadas, ¿no? No es lo mismo por ahí llegar a lo mejor y nada más unir un cable con cinta aislante a pues invertir un poquito y tener un conector que, aunque se ve bastante básico, bastante pequeño, pues nos va a seguir ayudando a mantener la categoría de seguridad a lo mejor que por ahí puede tener nuestra máquina, ¿no? Y bueno, estas son las características eléctricas de este tipo de conectores. Si se fijan, podemos tener desde 2 pines más tierra
hasta 12 pines. Y vamos a poder tener desde 10 amperes y 400 volts hasta 6.5 amperes y 50 volts. Entonces, bueno, es un portafolio bastante interesante en cuanto a aplicaciones muy básicas, muy pequeñas, ¿no? Les comento qué aplicaciones, algún sensor o alguna lámpara, ¿no? Alguna lámpara LED es completamente adecuada a este tipo de conectores. Y ahora sí, vamos, digamos que a ver ejemplos de aplicaciones, ¿ok? Les comentaba que el Han HPR es un conector o el conector más rudo, más robusto que tenemos. Y bueno, está diseñado para ambientes y zonas húmedas en donde necesita un blindaje especial. Es resistente a la corrosión por su pintura epóxica. Puede soportar de menos 40 hasta 125 grados. Y puede ser hasta la protección IP hasta IP69K, perdón. Y puede ser la versión monoblock, como la que estamos viendo acá, o modular. ¿Qué aplicaciones vamos a tener? Por ejemplo, equipos para minería. Si se fijan, esta es una de las grúas o camiones gigantes que entran por ahí. Camiones de carga. Necesito que mi conector sea robusto, ok, pues lo pongo sin ningún problema. Para Han HPR, para vehículos en ambientes demandantes y húmedos. O, como les comentaba, para unos jumpers. Si se fijan, esta es la unión de dos vagones de 1 metro y tenemos la solución completa. De hecho, nosotros a través de los compañeros de Brasil podemos diseñarles, podemos apoyarles en hacer la solución completa utilizando este tipo de conectores y le damos el ensamble completo, ¿no? El jumper como tal. Pero bueno, este es un ejemplo nada más para que también se den cuenta del tipo de conector y el nivel de pues robustez y aguante que tiene esta versión, ¿ok? Es más o menos así como se ven los jumpers. Entonces, si se fijan, es pues bastante estético, si lo queremos ver así, ¿no? Después de ahí vamos a tener Han Yellock. Les comentaba que el Han Yellock ya no tiene los ganchitos estos de seguros. Entonces nosotros ya tenemos push buttons y el mecanismo de cierre es interno. En el momento en el que yo lo cierro, se va a escuchar un clic audible. Se va a escuchar así un clic que me va a decir que ya está cerrado. Y cuando yo lo quiera liberar, simplemente presiono los dos botones amarillos y lo levanto. Entonces vamos a tener diferentes tipos de insertos también. Y el tipo de protección IP es IP67. ¿En qué ambientes lo vamos a tener? Por ejemplo, una celda robótica. Si se fijan por ahí, puede llegar a ser un CNC, en donde a lo mejor al ratito van a lavar a presión, le puede llegar a salpicar. Este tipo de conectores Han Yellock es completamente adecuado para este tipo de aplicaciones, ¿ok? O simplemente para gabinetes de control, que pues paneles robóticos. Les comentaba que en este caso este tipo de conectores ya están certificados y es digamos que ya es una especificación de los robots KUKA, ¿ok? Los nuevos robots KUKA ya van a traer Han Yellock. Luego de ahí tenemos el Han Eco, perdón. Les comentaba que es termoplástico reforzado con fibra de vidrio y de igual forma los podemos tener en conectores monoblock o modulares. Después de ahí tenemos la protección UV que les comentaba gracias a la junta esta hecha de otro material. ¿Y en qué aplicaciones podemos tenerlos? Por ejemplo, tenemos acá este camión que de igual forma puede funcionar por ahí como una bomba de concreto o algo así, que al final del día van a tener que lavar. No quiero que se me oxide, entonces bueno, tengo este tipo de conectores, ¿no? Este tipo de conectores también creo que todavía no lo agrego a la presentación, pero es un tipo de conectores que nos van a ayudar mucho en data centers. Por ejemplo, uno de nuestros clientes principales son Microsoft y Amazon y se les hacen ensambles con Han Eco, perdón. Pero nosotros, es lo que les comentaba, esta es una bomba de concreto y podemos hacer todo el ensamble de cables ocupando este tipo de conectores. ¿Qué ventajas tenemos? Sigue siendo robusto y obviamente pues no se va a oxidar, ¿ok? Un gabinete de control sin ningún problema también va a solucionar la aplicación. Obviamente necesitamos saber que no va a tener a lo mejor por ahí un tránsito pesado, no va a estar expuesto a lo mejor a muchos golpes, si lo queremos ver así, o al paso a lo mejor de un montacargas o pues elementos de este tipo, ¿no? Está enfocado más para ambientes con riesgo de corrosión.
Y bueno, tenemos nuestro Han estándar. Este Han estándar es el conector, el de batalla que nosotros siempre mencionamos. Es nuestro conector eléctrico Han. Acá en México le llaman de los grises, porque pues obviamente el color sí es, pero este es el conector pues más común, es el conector Han estándar. Y es aluminio troquelado, revestimiento de polvo electrostático de menos 40 a 125 grados, IP65, y como todos nuestros conectores pueden ser monoblock y versión modular. Y como lo ponemos ahí, es la serie más común y empleada en la industria por la norma Harting, ¿ok? ¿Qué aplicaciones vamos a tener? Todas las que se puedan imaginar, a excepción de lugares en donde van a lavar a presión y lugares en donde pueda tener un ambiente corrosivo por químicos o por sales marinas, ¿ok? Pero pues bueno, como estamos viendo ahí, tenemos por ejemplo inyectoras de plástico, paneles de control robótico. La imagen que vemos a la derecha es una imagen real de una celda robótica que tenemos en nuestra planta de Alemania. Y si quieren también apurarse un poquito, pues también tenemos gabinetes de control para grúas ocupando Han estándar. De hecho, también los que se han abordado un avión, en el momento en el que sacan el túnel para que la gente llegue al avión, se suba al avión, junto hay una cajita de control. Muchas veces van a poder ver que ahí también van a tener un conector eléctrico Han de este tipo. Entonces, bueno, ahora sí que estamos en todas las industrias, ¿sale? Y bueno, pues otra aplicación es este tipo de camiones, en donde también vamos a tener conectores eléctricos Han estándar, ¿ok? Esta imagen simplemente es pues para demostrar, ¿no?, que tenemos conectores, aplicaciones, carcasas y terminaciones adecuadas para todo tipo de ambiente, desde el ambiente en donde a lo mejor puede ser mucho frío, puede estar expuesto a contaminación, puede estar expuesto por ahí a tierra, lodo, lavados a presión, todo esto. Tenemos muy seguramente un conector adecuado para su aplicación. Entonces, bueno, por ahí todavía nos quedan unas cuantas diapositivas más. No sé cómo andemos de tiempo. Ustedes indíquenme. No, adelante, adelante, no te preocupes. Perfecto, 5. Ok, perfecto, gracias. Ok, este tipo de conectores ya no entran dentro de la categoría de Han, sino en la categoría push-pull. ¿Qué vamos a ver en push-pull? ¿Por qué se llama push-pull? En la siguiente diapositiva lo explicamos de manera un poco más visual, pero lo importante de esto es que es un conector un poco más pequeño, es un poco más grande que el conector Han 1A que vimos anteriormente, y el mecanismo de cierre interno es por resortes, ¿ok? En este caso, de igual forma, podemos tener señal, poder y datos, y pueden ser las dos opciones en cuanto a carcasas de metal y de plástico, ¿ok? Si nosotros queremos tener un conector un poquito más grande que el Han 1A, no tan robusto, este conector es el adecuado. Aparte de que, por ejemplo, en industria automotriz alemana, este conector que estamos viendo en pantalla está certificado para ese tipo de industrias, ¿ok? Entonces, ¿cuál es el competidor principal? Phoenix Contact. Pero, por ejemplo, Volkswagen, Audi, Mercedes van a tener en todas sus líneas de producción este tipo de conectores, así como lo estamos viendo. Porque es, digamos que su ejemplo de aplicación, como comentábamos, es un brazo robótico en donde a lo mejor nada más voy a llevar, en este caso es un push-pull RJ45 para alimentar la pantallita de arriba. Entonces, bueno, puede ser un monitor y control. Después de ahí también, en este caso, este USB es un push-pull. Lo único que yo voy a llegar a hacer es insertarlo y escuchar un clic. Ponemos esta gráfica porque a diferencia de estos dos conectores circulares, yo tengo que llegar y atornillar, ¿no? Así con la mano roscar mi conector para que pueda cerrar y no se desconecte. Eso me quita mucho tiempo porque obviamente por normativa, tengo que atornillarlo o roscarlo a determinado torque. En este caso del push-pull no necesitamos un torque, ¿sale? Entonces ya queda bastante seguro mi conector. Tenemos este tipo de conectores Han 3A que sí entran dentro de la clasificación obviamente de Han. Estos muy seguramente los han visto en algún lado, pueden ser híbridos, pueden ser fibra óptica, pueden ser RJ45. Es un conector muy común, lo vamos a ver en todas partes por una, su tamaño, otra, su funcionalidad
y otra su precio. Son bastante económicos y funcionan de manera adecuada para diferentes tipos de aplicaciones. Entonces, bueno, hasta aquí llegamos, digamos que con Han. Podemos tomar 4 minutos para ver portafolios de productos. Realmente nada más es para que ustedes sepan qué más maneja Harting, porque bueno, también Harting ha sido famoso por este tipo de conectores, los conectores rectangulares, pero pues también a veces mucha gente, muchos clientes, muchos usuarios no se imaginan que tenemos un portafolio de productos muy amplio, ¿no? Por ejemplo, tal es el caso de los conectores circulares M8 y M12. Tenemos todas las versiones en M8 y M12, las codificaciones, es decir, que es una codificación, es pues digamos que el enfoque para la aplicación que se le quiere dar, y va a la distribución de los pines de manera interna va a ser diferente, es decir, lo que estamos viendo en esta diapositiva. Por ejemplo, digamos que la configuración más común para un conector circular M12 es la codificación A, que es para sensores y para uso general. Después de ahí la codificación B es para Profinet y uso industrial. Si ustedes se pueden dar cuenta, a lo mejor acá en este caso la distribución de los pines es la misma, pero la muesca que vemos acá ya es diferente. Mismo caso para la codificación D, que puede ser para Ethernet industrial. Acá en este caso tenemos una muesca más aquí. Obviamente esto nada más se está viendo en la cara, ¿no? Porque la construcción del conector obviamente también va a ser diferente. En este caso, por ejemplo, un M12 codificación X es para gigabit. Ethernet gigabit van a ser 8 cables, 4 pares, ¿no? Entonces, bueno, dependiendo de la codificación, va a ser el tipo de conector, pero nosotros tenemos todos estos tipos de conectores. También tenemos conectores M23 para señal poder o híbridos, que también le llaman. ¿En dónde vamos a ver este tipo de conectores M23? Servomotores y servoacopladores también le llaman por ahí. Entonces, bueno, este tipo de aplicaciones lo vemos muy frecuentemente acá en México, ocupados en servomotores. Generalmente lo vamos a ver siempre ahí. No se cierra nada más a eso, pero es la aplicación más común. Después de ahí, terminaciones, acuérdense, una terminación es la forma de unir mi cable a mi conector, y nuestra terminación IDC, en nuestro caso le llamamos Harax, es la terminación más común para nosotros. Es una terminación en donde no necesito herramienta. Si se fijan acá, tenemos en esta imagen, yo solamente voy a quitarle el forro exterior a mi cable, voy a acomodar mis cables sin pelarlos, sin quitarles el forro individual, en uno como base que va a llevar los colores de la codificación adecuada, y en el momento en el que yo ensamblo mi conector, unas pequeñas cuchillas internas van a ir cortando el forro, haciendo contacto con el cobre y teniendo una terminación súper fácil que no necesita ningún tipo de herramienta, ¿vale? Entonces, bueno, también vamos a tener terminación atornillable, clásica, y terminación crimpable. En este caso vamos a necesitar los pines por separado, dependiendo del calibre de cable, y una herramienta especial para poncharlos, ¿ok? Para, digamos, crimparlos. Luego de ahí, esto de push-pull lo acabamos de ver, simplemente nada más es como para reforzar qué tipo de insertos vamos a tener acá. Podemos tener, por ejemplo, RJ45, fibra óptica, USB. En señal podemos tener incluso poder desde 48 volts a 12 amperes o 24 volts hasta 16 amperes. Y como les comentaba, las carcasas pueden ser de metal o de plástico. Esta parte también es interesante. Tenemos interfaces de servicio hardports. Al final del día son pasamuros. Si no queremos abrir nuestro gabinete de control para conectarnos al PLC, simplemente podemos adaptar uno de estos que ya vienen completamente diseñados para eso. Incluso vienen con sus accesorios, puede ser una tapa de protección, una base para la etiqueta, etcétera. Entonces quedan bastante elegantes. Incluso yo he visto de estos en oficinas y se ven muy bien. Y tenemos también algo muy importante, toda la conectividad de Ethernet que ustedes se puedan imaginar. Muy seguramente Harting la tiene. Desde el cable Ethernet solito, el cable, la bobina de cable en todas las categorías de transmisión, hasta el cable ya ensamblado, pasando por fibra óptica y pasando por switches Ethernet, como los que estamos viendo para finalizar, ¿ok? Tenemos dos versiones de switches Ethernet. Las dos versiones van a ser switches no administrados, es decir, sencillos entre comillas,
pero la diferencia con los competidores es que este tipo de switches Ethernet están construidos completamente en metal, es lámina. Entonces, esta característica, ¿por qué es importante? Porque nos va a ayudar a disipar de mejor forma el calor, haciéndolo más eficiente, es decir, no se va a gastar energía a través del calor, ¿ok? Y bueno, como pueden ver acá tiene unas tapitas. Esto es porque puede servir también como convertidor de media. Yo a lo mejor llego con un cable RJ45 y puedo salir con una fibra óptica. Entonces, la verdad es que están súper estéticos, están muy compactos y a mí en lo personal me gusta mucho este tipo de productos. Y bueno, todo lo que tenemos en fibra óptica también es una aplicación bastante, bueno, más bien tenemos un portafolio de productos bastante extenso para fibra óptica, ¿ok? Entonces, bueno, creo que por mi parte en esta ocasión es todo. No sé si tengan alguna pregunta. Posteriormente, con todo gusto, podemos agendar las charlas que ustedes gusten, que necesiten y enfocarnos en algún producto en particular o seguir viendo nuestro portafolio de productos de manera más general, ¿no? Entonces, bueno, no sé si tengan alguna pregunta. No, por el momento no tenemos ninguna registrada, Bernardo. Ok, perfecto. Pues entonces creo que por mi parte sería todo. Perfecto, de antemano te damos las gracias. Una charla bastante enriquecedora sobre todas estas soluciones de conectorización que son muy útiles en el mercado el día de hoy, ¿verdad? Todas Claro. estas soluciones que tal vez se contemplan en unos lugares, en otros no, pero que vale la pena explorar y desarrollar en nuestro país también. Exactamente, y estamos completamente a sus órdenes en el momento en el que ustedes necesiten. Nada más déjame pasar rapidísimo, creo que por acá puse mis datos de contacto para que de igual forma por ahí los tengan y puedan pues hablarme, escribirme en el momento en el que ustedes lo necesiten. Estoy a sus órdenes y pues ahora sí que encantado de ayudarlos. Claro que sí, Bernardo, mil gracias. Pues bueno, en alguna ocasión seguimos hablando de este tema, ¿cierto? Seguimos conversando. Claro que sí. Y bueno, te mandamos un gran saludo desde Colombia hasta Ciudad de México. Muchísimas gracias, de igual forma va para allá otro. Gracias. Bueno, Bernardo, mil gracias. A todos nuestros asistentes les agradecemos por permanecer conectados, ¿verdad? Hasta esta hora. Y vamos a repasar, ¿verdad? Finalmente, cuáles son las próximas charlas para que las tengamos ahí presentes. El día de mañana a las 9 de la mañana vamos a estar hablando un poquito de las UPS en aplicaciones industriales, de la mano de ABB. Una gran conferencia que nos van a dictar a esa hora. A las 11 de la mañana estaremos hablando y conversando de las soluciones de sellado en el sector industrial. Es una solución bastante interesante que nos presenta Rockstech. Y a las 3 de la tarde, nuestros amigos de Dialight nos van a hablar de la gestión eficiente e inteligente de la iluminación. Esas 3 charlas están presupuestadas para el día de mañana. Y el día jueves nos van a acompañar nuestros amigos de Siemens a las 8 de la mañana con una charla de instrumentación, el camino de la digitalización. Muy interesante también, de mucha aplicación y de mucho provecho. A las 11 de la mañana volvemos a vernos. Nuestros amigos de 3M nos presentan la limpieza de precisión en recubrimiento de grado electrónico para tenerla ahí en cuenta, para agendarnos a esa hora. Y a las 3 de la tarde estamos hablando de los cables industriales. Software nos va a traer una gran presentación también de este tema muy interesante, como son los cables de potencia y bueno, de todo lo que ellos nos puedan presentar. Y el día viernes vamos a finalizar nuestro quinto top meeting con 3 charlas magistrales también. A las 8 de la mañana, Federal Signal nos presenta los productos de señalización para todas las áreas industriales. A las 11 de la mañana, Mindful Service, nuestros amigos que presentan soluciones en administración y manejo y recuperación de cables mineros. Si alguno tiene una aplicación por ahí, para que la tenga en cuenta. Y vamos a finalizar a las 3 de la tarde. Software nos presenta la refrigeración por inmersión. Así que los invitamos a todos, les agradecemos su asistencia y bueno, nos vemos el día de mañana. Que tengan una excelente tarde, que estén muy bien. Hasta luego, gracias.